El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas. Amigos oyentes de La Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan, estamos iniciando un nuevo programa de Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Bienvenidos sean. Hoy tenemos la presencia de un personaje muy especial que en la sección de La Ventana del Vecino lo vamos a presentar. Y queremos hacer un ciclo muy especial durante un tiempo sobre parroquias importantes que han marcado la historia de la Comuna 4. Vamos a empezar hoy con San Cayetano. Sí, la ventana del vecino. Veo, por aquí está esta ventana medio abierta, creo que ahí vive Orlando. Vamos a meternos a la casa de él. Orlando, ¿estás en tu casa? Sí, por aquí me encuentro. Qué maravilla, ve, nos vamos a colar por la ventana porque queremos conversar muchas cosas sobre lo que fue la historia de la parroquia de San Cayetano. ¿Nos deja entrar? Claro, bienvenido. Mil gracias. Bueno, yo sé que usted sabe hacer un tinto muy rico. Yo creo que más adelante nos lo tomamos. Bueno, queremos conversar contigo, mi Orlando. Orlando, ¿cuánto llevas tú viviendo en San Cayetano, en la parroquia de Aranjuez? 73 años. Impresionante. Bueno, esa iglesia de San Cayetano inicialmente era una iglesia de bareque y de techo de paja. ¿Eso exactamente dónde quedaba? A todo el frente de la parroquia, lo que es ahora la urbanización encerrada que hay. Ah, sí. Ahí funcionaba una ramada. ¿En ese sitio quedó un IDEMA hace mucho tiempo? Sí, señor. Después ubicaron un IDEMA y a los costados del mismo edificio habían dos entradas particulares. Una perteneció a una escuela de preparatoria de mujeres que funcionó escasamente unos 4 o 5 años. Y en la otra inició la Escuela San Agustín. Claro, ahí cerca queda también la Cristóbal Toro, ¿no? Queda por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Ah, qué bien. Bueno, hay algo importante en la iglesia de San Cayetano. ¿Cuál ha sido, digámoslo, la importancia social que ha tenido la iglesia de San Cayetano con la comunidad? Inicialmente porque la parroquia tuvo, creo que los mejores oradores que existían en el momento. Como el padre Hernando Barrientos Cadavid, que aprovechando el púlpito de la iglesia, la parte exterior, donde ahora hay un vitral y está el Cristo, ese Cristo no estaba todavía ahí. Una Semana Santa él la presidía desde ahí, no desde adentro del templo, sino que unas 7 palabras eran allá montado. Y la feligresía, la cantidad de feligreses que había no alcanzaba a estar toda en la parte adelante de la parroquia, sino que se extendía hasta las cuadras aledañas. Bueno, hay algo importante de tu vida como personaje de la Comuna 4, es que tú tienes una gran relación con la parroquia. Tú vas a los oficios religiosos, pero tenés como un apoyo muy importante para la iglesia, ¿no? Sí, yo desde pequeño, como la parroquia fue fundada en 1951, yo nací en el 52. Esa época del 50, cuando yo ya tenía 6, 7 años, pues íbamos a misa normalmente con nuestros padres. Ajá. Y fui creciendo y tuve relación con la parroquia como acólito. También tuve la oportunidad de ser proclamador de la palabra en ese tiempo. Con el Concilio Vaticano II. Eso. Y los salmos que los cantaba el sacristán. Nosotros con una estudiantina que teníamos en el Alsatia Vendaño nos trajimos 4 o 5 personajes que interpretábamos guitarra y cantábamos por primera vez los salmos con instrumentos dentro de la parroquia, dentro de la iglesia. Ah, qué bien. Eso le gustaba mucho al padre Barrientos. Y ya mi vida trascendió mi papá fue del consejo parroquial y yo me fui miscuyendo como acólito y mis estudios.
Ya después pues hice la primera comunión, fui bautizado, primera comunión y hasta me casé en esa parroquia. Qué maravilla. Mucha gente importante de Aranjuez ha sido acólita o acólitos. El mismo Juan José Hoyo fue acólito de la iglesia de San Cayetano. Exactamente, como claro que es más anterior a la edad mía, pero es de los primeros acólitos que Qué tuve. bien. Bueno, algo que me parece importante para que los oyentes, ¿por qué se llama San Cayetano? ¿Ese nombre de dónde viene? El padre Barrientos tenía esa vocación de servir, o sea que estaba imitando a San Cayetano, que es el proveedor del pan, de la comida, del trabajo. A pesar de que él era muy devoto de la Virgen de los Dolores, su personaje principal, entonces a raíz de San Cayetano, él tenía muchas ayudas del exterior y conocía muchos países, trajo la idea de Cáritas Arquidiocesana. Claro. El Cáritas Arquidiocesana le regalaron creo que fue en Rusia o un país de los Países Bajos, como 16 jeeps. Y él los repartió a varias parroquias que necesitaban tener un carro para movilizar sus cosas, ¿cierto? Ve, qué maravilla. Ese no lo había. Esos jeeps todavía existían por ahí, Como Willis. parecido a los Willys, pero eran al estilo Isuzus. Ah, sí, más ruso, sí, claro. Entonces, ya él con ese nombre de Cáritas Arquidiocesanas, donde ahora es la calle de La Paz, eso era todavía parte del manicomio. Las ruinas del manicomio, ya había construido el Colegio María y allí montó una panadería, la panadería de Cáritas, donde él elaboraban los pancitos que nos repartían a todos los estudiantes de todas las escuelas de la parroquia. Bueno, algo muy importante, porque yo hablo con cualquier persona de cierta edad en San Cayetano y nos dicen siempre la importancia del Padre Barrientos. ¿Cuál es para ti la importancia del Padre Barrientos? La humildad y la asequibilidad a las personas. Él fue fundador de colegios, él Sí, fundó como el 3 o 4 colegios. Funcionó en el colegio, el Instituto Arzobispo García, que cuando construyeron el templo Sí. en la parte baja, lo que ahora es el salón social, y construyó el teatro u oratorio que hay, el teatro parroquial que llamamos, Que queda en el sótano de la en iglesia. el sótano de la iglesia. Ese instituto, cuando ya él necesitó todos estos espacios, ya funcionaba como de la parroquia o de la arquidiócesis la parte del manicomio. Hizo el Colegio María, Sí, sí. que sería después de la entrada del manicomio. Después del Colegio María venía Cáritas, todos esos locales, y todavía quedaba parte del manicomio donde funcionó, pasó el Instituto Arzobispo García hasta que se acabó, y luego lo alquiló al municipio, que tenían la Escuela de Artesanías de Colombia, de Antioquia. Ah, qué maravilla. Ahí funcionó artesanías. Pero ese padre fundó un club que era de lujo, pues era una cosa impresionante, en La Astorga. El Club Astorga, pero el Club Astorga inició cuando era el local el IDEMA, toda esa parte hasta voltear a la esquina de la 91, había una casa alta. Enseguida de la casa de otro señor, no recuerdo el nombre en este momento, que tenía un planchón que era el que prestaba para todas las procesiones cargar a la Virgen. Ahí había una casa con un antejardín y lo primero que consiguió fue una mesa de billar, que la construyó Jaime, uno de los mayores constructores de billares aquí en Colombia. Claro, que era Miscelánea San Cayetano. No, esa era la vuelta. A la vuelta también fue constructor de billares. Sí, Sí. Entonces él con ese billarcito empezó, y todos los padres de familia prácticamente, porque no nos dejan entrar a los niños, Sí, sí. empezó a jugar acá hasta que después de que salió en las artesanías, ahí se construyó en toda esa manga hasta salir al Liceo Alzate. Ese era todo el Club Astorga, Impresionante. lleno de árboles. Allá venían las mejores orquestas, las llevaba Creo que estuvo él. Daniel Santos. Sí, también estuvo Daniel Santos, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, todos esos Wow. personajes llegaron allá. Qué bueno. Mira, hay algo importante del Padre Barrientos. No solamente por el Club Astorga, por la fundación de colegios, sino que fue una persona muy brillante. Él creo que impulsó mucho el billar
Y creo que trajo una vez la Vuelta a Colombia a San Cayetano. No, la Vuelta a Colombia la trajo, ya él se había ido, pero la Vuelta a Colombia llegó por parte de Jaime Mira, que era uno de los coadjutores de la parroquia. Ajá. Jaime Mira fue el que me casó a mí. Mira cómo quedaste. Entonces Jaime Mira, cuando ya él se retiró del sacerdocio, claro, se dedicó al ciclismo, que presidió o fue secretario de la Liga de Ciclismo de Antioquia mucho tiempo. Y como estaba hablando del billar, él también, el Pura Barrientos patrocinó una especie de torneo de billar en Medellín. Sí, exacto. Creo que fue el primero. Exactamente. Bueno, ahí hay otra cosa muy brillante del padre Barrientos, que fue el primero que hizo cine al aire libre en Medellín. Él era fascinado con el cine. Sí, sí. De hecho, hay una anécdota que tenemos. Yo ya no era acólito porque ya era un poquito mayor de edad, y nos reunimos un muchacho, Javier Gutiérrez, que era de la estudiantina del Alzate. Había un padre que llamaba Jaime Lema, el padre José Jaime Londoño, y nos pusimos en la casa cural un día a tocar guitarra. Y nos cogieron las 7:30 de la noche, nosotros tocando guitarra ya de 8:30, 9, cuando abrieron la puerta, era en la casa cural al frente de donde es ahora. Sí, sí. Cuando nosotros, ay, nos va a regañar el padre, cuando lo primero que dice, muchachos, qué berraquera de película Los 12 del Patíbulo. Ah, yo la vi de niño. Descansamos. Guau, qué maravilla, yo la vi. Toda a raíz de eso, que él era muy aficionado al cine. Sí. Entonces, existía el Laica del Aranjuez, pero no era de accesibilidad para las personas. Entonces, para los niños, en la parte de atrás, donde ahora queda Valdepeñas, eso era una manga que hasta circos traían ahí. Sí, sí. Y le dio por montar un telón en la parte de atrás del templo. Y ahí llevaba un carro de esos de coltejer, una camioneta de esa, y nos funcionaba el cine. Ahí está el proyector. No teníamos que pagar nada, al aire libre, Cinemanga. Sí, fue fundador de Cinemanga en Medellín. Exactamente. Fue también muy interesante. Bueno, casi todas las parroquias tenían un club juvenil o ciertas formas de sociabilidad comunitaria. Allá hubo también un club juvenil. Se inició con lo que era el Club de los Acólitos, ¿cierto? Sí, sí. Los proclamadores de la palabra, que ya eran personas pasadas de los 18, 19, 20 años. Ya cuando el padre Barrientos salió, pues eso se fue diseñando con todos los párrocos. Montaron la primera que montaron fue la cofradía, que es la que se encarga de todos los eventos de la Pasión y de la Dolorosa. Uh-huh. Y con el padre, yo creo que el que hay ahora fue el que más suscitó a que existieran ahí alrededor de 12 o 13 grupos en la parroquia, proclamadores, recolectores, que el santo cura de Ars. Entonces eso tiene a la gente, el grupo juvenil y el grupo universitario, ahí hasta profesionales también que se hacen parte de esos grupos. Entonces ahora yo hago parte del de proclamadores y además soy integrante del consejo parroquial. O sea, es una actividad social muy, muy, muy frecuente, sí, y muy activa. Y se está comunicando con los sacerdotes de la parroquia, siempre hay sus personas encargadas, pero que tienen la idoneidad para manejar. Hay un lugar en San Cayetano que tiene como cierta referencia con la iglesia de San Cayetano, que es el asilo de ancianos que queda ahí bajando de Confama. Pero eso el padre Vicente, no sé qué. Sí, Vicente Marodoro, algo así, es un italiano. Sí, pero las monjas de allá subían a la parroquia, sí, pero sí, ya ellas tienen como un párroco que les colabora. Creo que es el párroco del cementerio San Pedro, sí, el cementerio que les San celebra Pedro, la sí, misa todos los días a las 3 de la tarde. Y ellas iban y colaboraban a repartir comunión, pero ya, pues, ya no. Le abrieron los espacios y funcionó. Empezaron con el convento de de la hermana Riquelme. Y ahí fue donde fundaron el colegio de la madre Riquelme, sí, para mujeres. Todavía existe ahí, pero ese espacio él lo vendió, no sé si lo donó o lo vendió a esa comunidad. Usted puede ver arquitectónicamente, usted empieza con Fama. Sí, sí. Y se va yendo como la biblioteca con Fama. Como yendo hacia la 92. Entonces se viene para llegar a la 92 y se encuentra el colegio. Sí, claro. Pero hay una casa atravesada. Que ese todavía tiene vivienda, hay gente. Primero hay una casa atravesada y enseguida hay otra puerta que lo llaman inquilinatos. Uh-huh. Eso fue una parte que el padre donó a hay por ahí 8 familias adentro que hay
un inquilinato por ahí de 8 apartamenticos, y la casa más particular que la compró una sola persona. Cuando fueron a comprar, a ampliar el colegio de las hermanas, no quisieron vender eso. Entonces por eso es que está como esa muela ahí, ese par de edificios que interrumpen lo que es el Confama y el colegio. Me habían dicho que uno de los propietarios o una de las familias propietarias fue un señor que también fue vigilante del manicomio. Él era un beneficiario del padre Barrientos. Él manejaba, sí. el don José creo que era llamaba. Sí, creo que don José. Se lava carro en toda la 94 con la 50B o con la 50C, o sea, por el centro de salud. Y ese señor, ahí está la familia de él, que son ya personas de edad viviendo desde... Bueno, hay algo que me parece importante, saliendo un poco del tema de la parroquia como tal, un lugar que fue histórico en San Cayetano, donde vendían vino. La fábrica de vino que queda en la 51 bajando a la 92. Sí, ahí cerca de... Eso fue de una Laica. familia que incluso eso apenas hace como 10 años se acabó. Sí, hace poquito realmente, sí. Sí, pero era una de las destileras de vino más Uno famosas tocaba que la había. puertecita, señor, ¿tiene vino? Y el viejito salía, sí, pero ya muy poquito, vea, le vendo esta botellita. Y esos lo acabaron cuando se acabó el Teatro Laica, pero eso lo consiguió una comunidad evangélica. Y la parte de atrás, donde es ahora, hay una puertecita todavía que da Sí, entrada sí. Enseguida ya hay una nueva sede de Confama, eso lo construyó Confama, donde Ahí queda era la bodega. minera. Ahí Exactamente. queda la bodega. Bueno, hay algo también muy interesante de San Cayetano, pues el teatro de cine que se montó el padre Barrientos queda debajo de la iglesia, en el sótano. Exactamente. Es el único teatro vivo que hay en ese momento en la Comuna 4. Es el único que hay. Primero desapareció el Aranjuez, Al Aranjuez. después el Laica y por último uno que duró apenas como 8 o 10 años, el Palermo. El Palermo que queda ahí En la parte de arriba cerca del parque. Exactamente, Mm. perteneciente a San Nicolás que llaman. Bueno, este tema que te voy a comentar tiene mucho que ver también con la influencia católica, y es que la película más vista en todos los teatros de Aranjuez era El Mártir del Calvario, de Enrique Rambal, Con Enrique que era Rambal. un español mexicano. Ajá. Y yo creo que tú la viste alguna vez, claro. Todos los años. Todos los años repetía. Y siempre volvía a repetir. Hasta que apareció la televisión y hasta en televisión la vimos. Pero Sí. toda era la de Enrique Rambal. Enrique Rambal, que yo creo que fue los actores de cine que si hacía otra película distinta no le creían. No, ese es el mismo Jesucristo, igualito. Y hay que, como le decía, en esa manga, ahí funcionaba pues lo alquilaban en temporadas para un circo. Ah, sí, señor. Y Sí. había un circo en Aranjuez, en San Isidro, la familia circense, los Perillas, que después que ya empezaron a construir la Valdepeñas, estaba la manga de donde es ahora la José Eusebio, era la preparatoria en la 50B. Sí, sí, sí. No existía todavía el centro de salud. Donde es el centro de salud, todo eso era una manga entre la 50A y la 50B con la 93, y era donde jugábamos fútbol. Ahí jugaron los hermanos Monsalve, mucho futbolista. Yo jugué incluso de joven con esa gente. Y muchas veces la manga también la alquilaban a los Perillas, Qué que eran los bonito mismos eso. payasos de Aragüez. Incluso Claro. Hugo Bustillo los conoce. Sí, Bustillo me mencionó una vez de ese asunto. Bueno, pero también es cierto que en Aranjuez, San Cayetano, está uno de los colegios más antiguos de esa zona, que es la Cristóbal. Tiene Cristóbal Toro. 110 años. 110 años. Sí. Esa es la Monseñor Francisco Cristóbal Toro. Sí, sí. La primera escuela que hubo, incluso era de solo mujeres. Era solo mujeres. Los hombres teníamos que ir caminando hasta el centro para buscar un libro. Y ahí me tocó. Sí, porque de las escuelas, bueno, y de hombres estaba la preparatoria Simón Rodríguez, que la manejó don Antonio Valderrama, el papá de Juan Guillermo Valderrama. el Claro, escritor. sí. El de cuando la felicidad valía dos pilas. Y la José Eusebio Caro. Y ahora te comentaba que existió la de La del la niño. Manuel José Álvarez. Esa sí me pareció. Que era solo de mujeres, ubicada en la calle, en la entrada era por la 93, pero hacía Yo lo que escuadra con la carrera entiendo es que 50A. esa fue la casa de Manuel de J. Sí, Álvarez. por eso creo que y nunca la arreglaron, la casa fue revocada por fuera hasta que la tumbaron hace 4 o 5 años con las mismas puertas de madera.
Tremendo. Bueno, mi amigo Orlando, esta conversación da para mucho más tiempo, obviamente, pero las cosas aquí en radio tienen más o menos una programación adecuada. Entonces te agradezco mucho la presencia en la cuarta estación, donde todas las historias cuentan, y espero volverte a ver aquí en otra actividad, en tu programa, para hablar de otros temas, que tú eres una persona muy valiosa y conoces mucho la historia de la Comuna 4. No, es con mucho gusto. Muchas gracias. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Vidas en la vía. Bueno, aquí estoy con un amigo visitante de un bar, de una cantinita, de una tienda de La Piñuela, y nos va a hablar. El tipo está más bien joven, pero eso también es importante, la presencia de gente relativamente joven. Él tiene por ahí 40 años de vivir en la Comuna 4 y nos va a hablar un poco de las actividades que se hacían alrededor de la vida social de las iglesias. Bueno, entonces cuéntenos un poco, viviste cerca del Parque Aranjuez, o sea, en la iglesia de San Nicolás, cerca de la iglesia de San Nicolás. Cuéntenos, esa catequesis la hacían en una casa de familia. Sí, era en una casa pues normal, la señora, íbamos varios niños y ella nos preparaba ahí en esa casa. Y ya cuando estábamos listos, eso era como para los tiempos de diciembre, no, como para finales de noviembre, a principios de diciembre, y ya, pues por ejemplo yo la hice el 7 de diciembre, y ya cuando terminábamos todo, y lo primero que había que aprendernos bien era el credo, eso era lo que más nos daba duro, y bueno, ya de ahí nos mandaban para tremendo. Y estoy con la señora del barrio que conoce mucho más la historia porque tiene mucho más tiempo de vivir acá. Y quiero que ella nos cuente un poco de la vida social de las iglesias. Entre la vida social de la iglesia obviamente están las catequesis, están los grupos juveniles, están las procesiones de Semana Santa, están lo que llamaban los velorios. La gente iba a una misa de difuntos y mucha gente del barrio, sin nada que ver con el difunto, hablaban de él. Es que como era de buena persona, como era de lindo, como era de feo, etcétera. Sí. ¿Qué actividades sociales tenía la iglesia? Usted iba mucho más a la San Cayetano. San Cayetano tenía las actividades con el padre Barrientos, que hacía bazares. Y el día que era el día de San Cayetano, que era el 7 de agosto, él hacía bazar, hacía rifas a la misma comunidad, todos los que íbamos, una cosa y que la otra, y pasábamos muy bueno. Aquí, en el lado de La Piñuela, había una señora que se llamaba Merceditas Hernández, que era una monjita seglar. Ella nos hacía rosario y nos hacía una catequesis muy buena, porque eso era para que los niños fueran a San Cayetano y se prepararan para la primera comunión. La pregunta es que cuando el Pablo VI estuvo en Colombia, muchas personas seglares que no eran católicos, o no que eran católicos, pero que eran civiles, no eran curas, daban primera comunión y participaban de la misa. Cuando estuvo el Papa Pablo VI en Medellín, mucha gente de la comunidad de San Cayetano fue, porque nos dieron boletas, fuimos a visitar al Papa en el Juan Pablo II. Ese era el Papa, el otro Papa, el polaco. Ese era Juan Pablo II. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Sí, porque Pablo VI estuvo en Bogotá. Y Juan Pablo II estuvo aquí en Medellín. Mucha gente estuvo en el aeropuerto que Juan Pablo II. Bueno, pero hay una pregunta importante. Había lo que llamaban también clubes juveniles que los organizaba la parroquia. Ah, sí, habían clubes juveniles que los organizaba la parroquia. Incluso yo tengo un hermano que él participó de muchos grupos juveniles. Sí. Lo otro es que no te tocó altares de San Isidro. Sí, San Cayetano hizo el altar de San Isidro muy bueno, que nosotros pasábamos muy bueno allá en ese altar de San Isidro. Venía la orquesta de la policía, había un señor por ahí de Pachopán que amenaba, que hacía las actividades
de actividades para mirar cómo quedaba todo o algo, y eso remataba muchas cosas de la tarde de San Isidro, que porque era San Isidro, y a San Isidro lo vestían de montañero y le ponían plata. Un evento que era muy común en las iglesias de la Comuna 4, Aranjuez, era cuando la gente se casaba, la gente iba a mirar. Cuéntenos un poco, ¿te tocó un matrimonio? A nosotros nos tocó un matrimonio que era un señor mayor, como con una jovencita de 25 años, y la jovencita era muy bonita para ese viejito, y todo el mundo criticamos a ese viejito, todo el mundo lo criticamos. ¿Será que se está casando con el abuelito? Me imagino, claro. Sí, porque es que volviera a ser... Si usted viera qué muchacha tan bonita y vestida bonita, todo el mundo creyó que era el abuelito. Wow. Vine, y la otra actividad que se hacía alrededor de las iglesias era, pues yo me acuerdo los bizcochitos de San Nicolás y las obleas en San Cayetano. De los bizcochitos de San Nicolás era el día, no era San Nicolás, sino San Francisco de Padua. San Francisco de Padua se decía. Y el día lunes usted veía la romería por la 49, todo el mundo yendo para San Francisco de Padua, que después lo volvieron San Nicolás de Tolentino, que la fama de San Nicolás de Tolentino eran los bizcochitos que eran milagrosos y el agua bendita. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.